بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hola hermanos, hermanas, ¿cómo estáis? Bien, espero que estáis bien todos. Vamos a compartir un poquito de los pensamientos de lo que está pasando en este mundo, de tanto huelgas, tanto lágrimas, tanto caricaturas, tanto cosas estas, hermanos. Vamos a explicar un poquito lo que podemos con nosotros. Hermanos y hermanas, queremos hablar un poquito de las cosas que están pasando, que vimos ahora la Unión Europea, todos los cristianos y musulmanes y todo el planeta no se gusta estas cosas que pasan. Nosotros los musulmanes no estamos contra el derecho de expresión, hermanos. Nosotros estamos a favor de derechos de expresión, estamos a favor libertad, a favor la paz, a favor amor, a favor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah está con él. Nunca se atacaba a nadie, nunca se sueltaba a nadie, nunca se... Pues hermanos, esto es lo que ha pasado en el mundo, que se ha afectado a todos los musulmanes de corazón. Ya vemos lo que está pasando en este mundo. Nosotros lo que queremos es la paz por todos. Porque vivimos mezclados todos, cristianos, musulmanes, judíos, asiáticos con europeos, ahora africanos con europeos, europeos con africanos. Están las casas abiertas todo, en todo el mundo árabe, el mundo europeo, el mundo asiático, el mundo africano. Hermanos, hermanas, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah está con él, es la gente lo quiere más que su alma, más que su padre, más que sus hijos, más que su mujer, más que todo. Y tenemos que pensar de parar estas caricaturas que salen. Bueno, Macron ahora ha dicho que él no ha hablado que el mundo musulmán no entendía bien, no entendía lo que ha dicho porque él ha hablado de terroristas, no ha hablado del Islam. Pero hermanos, cuando mezclas todo, por ejemplo, salen las caricaturas, esto que hablan de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esto es lo que afecta a los musulmanes, esto tienen que quitarlo. Los musulmanes no están a contra derecho de expresión, por ejemplo, que hagan por ejemplo, estos son profetas, igual como Jesús, Sayyiduna Isa alayhi salam, los cristianos se llaman Jesús, Mariam, los cristianos lo llaman María, Sayyiduna Ibrahim, los cristianos se llaman Abraham, sí. Sayyiduna Musa alayhi salam, los musulmanes lo llamamos Musa, vosotros lo llamáis con castellano, se llama Moisés. Sayyiduna Adam se llama igual. Sayyiduna Nuh se llama Nuhi con castellano. Hermanos, sabemos que hay muchos profetas y siempre respetamos las profetas porque nosotros los musulmanes creemos a todos los profetas de Adam y Eva. Adam y Eva. Eva es Hawa. Hawa se llama con castellano Eva. Creemos de Adam y Eva hasta el último, hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo, tenemos los profetas, todos son iguales. Nosotros no somos a contra derechos de expresión que están en Europa, ¿no, hermanas? Pero tienen las normas. Tenemos derechos sin afectar unos a otros, hermanas, sin afectar unos a otros. Miramos a este mundo, lo que hay de lágrimas, que nos falta más, hermanas, que el Islam siempre no ha... el Islam siempre... que a contra terroristas que existen en la planeta entera, donde sea, en Amazonas, en India, en América, en China, en país árabe, en país europeo, en país, el Islam siempre, el Corán entero, dice que el kitab la raiba fihi, no tiene dudas, el Corán no tiene dudas, es a contra toda la gente que hace cosas malas, hermanas. El Corán, el Islam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah está con él, nos llama al amor. Llama, Dios mío, perdónales que no saben lo que hacen para que todos vamos a la gloria, que tenemos que querer a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, y para que continúe esto, hermanas. Que el mal trae solo mal a este mundo, hermanas. Nos faltan gente y cabezas en este mundo para que vamos a... porque el mal trae solo mal. Que depende de lo que plantas. Si plantas un árbol dulce, que vas a comer la fruta dulce. Si plantas un árbol amargo, que al final vas a coger la fruta amarga. Allah, el Dios, ha hecho
ha hecho abeja, ha hecho miel de abeja, ha hecho veneno de escorpios. Sabemos que hay miel, hay microbios, sabemos que hay cosas mucho en este mundo, hermanos. Hay cosas buenas, hay cosas malas. El terrorismo no lo quiere nadie, ni musulmanes, ni el Corán ha dicho esto, ni el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuestra religión es religión de la paz, siempre llama a la paz, a la humanidad. Cosas que quiero buenas para mí, tengo que quererlas a mis hermanos españoles, ingleses, franceses, italianos en la Amazonia entera. Y nosotros lo vemos, estos hermanas. Hay de todo, hay cristianos musulmanes, hay ingleses musulmanes, hay franceses, hay africanos, hay chinos, hay indios, hermanas, que estas cosas, derecho de expresión, nosotros no estamos a contra del derecho de expresión. Europa la tiene derechos de expresión hace siglos y siglos. Pero cuando se trata el caso de afectar a otra gente, hermanas, mejor que quiten esto, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la gente lo quiere más que su padre, más que su madre, más que su alma, más que todo. Nosotros vivimos aquí, siempre estamos a contra toda la gente que hacen cosas malas en el mundo, siempre somos gente normales, gente pública normales, queremos a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros tal. Siempre amamos la paz, siempre todo lo que existe en el mundo árabe, el 99% de la gente siempre estamos de la paz, hermanos. Pero cuando se trata el caso por ejemplo, de derecho de expresión, de hacer las caricaturas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mira lo que sale en el mundo árabe, toda la gente se han cortado, toda la gente no van a comer las cosas de Francia. ¿Dónde vamos con este camino? Yo pido a la inteligencia europea que piden que no vuelvan a repetir esto, que ya está, se piden perdón al mundo árabe y para que esto vuelva bien normal, hermanos, porque odio solo nací odio, hermanos. El caso no se trata de 20 personas o 50 personas, se trata de 1.800.000.000 de musulmanes que hay en el mundo. Hermanos, que no vamos a tener más odios de lo que hay, hermanas. Al revés, nosotros tenemos que querer unos a otros y vivir unos con otros, de la paz y libertad, de las casas abiertas en todo lado, en África, en Europa, en Asia. Imagínense solo los europeos cuando van a la África o cuando van a los países musulmanes de vacaciones y la gente a lo mejor te miran así, te miran normal. Por ejemplo, tú vas a pensar que te vas a tener paranoias, vas a decir, esta gente me miran porque yo soy francesa o soy inglesa o porque nosotros estamos haciendo caricaturas, que sientes mal, sientes igual como estás haciendo una cosa mala a esa gente te dicen, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros para que hagáis ¿entiendes, hermanas? Bueno, lo que quiero decir, hermanas, una paz para todos, y a la gente también que matan por el nombre del Islam. El Islam es religión de la paz, que no vuelven a hacer estas cosas mal, no vuelvan a hacer estas cosas porque el mal trae solo mal. La gente inocente no tiene culpa. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba pidiendo la paz a todo el mundo. Y el gobierno español, y francés, inglés, y la Unión Europea, todo ya están hablando de esto para que esto no repita todo. Hemos visto mucha gente ante la gente de todo, Francia, España, toda Europa, en Bruselas ya salió salió un profesor que ha hecho una caricatura que lo han echado del trabajo y todo. Estos hermanas, que el derecho, que por ejemplo nadie se gusta sueltar a su madre, ni a su padre, ni a sus hijos, ni a su mujer, ni a esto. Pero como la persona es así, están los musulmanes, por ejemplo, los musulmanes somos así. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabemos que viene con la rahma para todo el planeta, viene con amor, ayudando a la gente. Si fuera Muhammad sallallahu alaihi wasallam con nosotros, se va a quitar estos problemas que tenemos en este mundo, estas lágrimas que hay, estas ruinas, estas guerras. No llega el tiempo de tomarse un cortado, ya no vamos a tener los problemas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah está con él, pidiendo todas las cosas buenas para toda la humanidad, de Amazonas, Asia, África, Europa.
Y dice, لا يأمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. Dice, no vais a ser creyentes hasta cuando quieres cosas buenas que queréis a vosotros, tienes que querer a vuestros hermanos, nuestros hermanos, todo la planeta entera, quiere decir. Compartir, hablar bien, con amor. Yo no soy un dios, o soy un predicador que... No, que yo solo tengo que respetarte. Si eres a ti, yo tengo que respetarte. No eres creyente, tengo que respetarte. Cada uno tiene su forma de vivir y su forma de pensar. Pero nosotros los musulmanes somos así, hermanos, hermanas. Creemos Allah, al Corán, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Allah. Igual como Jesucristo, igual como Sayyiduna Musa, el Moisés, igual como Sayyiduna Ibrahim, igual como Sayyiduna Nuhi, igual como todos son iguales, hermanos, hermanos. Ni uno viene y tienes que matar o tienes que hacer cosas malas. Pero la humanidad, estamos perdiendo nuestra humanidad, estamos perdiendo nuestra humanidad. Pequeños no respetan grandes, odios, muchas cosas malas, muchas mentiras, muchas tal. Hermanos, la verdad que esta naturaleza que tiene las normas, todo trabaja perfecto. El sol trabaja perfecto, no falla, no nos da más calor para que nos mata. O se paga el sol, o no, por ejemplo, la tierra gira 24 horas, 12, para dormimos, hay normas. Nuestra atmósfera tiene las normas, nuestras células tienen las normas. Todo, hermanos, hermanas, tiene las normas. Y sin pasar de las normas. Ni uno pasa de las normas. Si, por ejemplo, nuestra tierra donde vivimos gira rápido, ¿qué va a pasar? Que vamos a volar y se escapa de la gravedad y se pierde. Pero no, hermanos, hermanas, hay unas normas. Nuestras células también adentro de nuestro cuerpo tienen unas normas. Las galaxias tienen las normas, las estrellas tienen las normas, la luna tiene las normas. La mar, agua salada, ¿por qué está salada? Porque viven trillones y billones de vidas, nacen en la mar y mueren en la mar. Por eso está salada el agua de la mar. Las piedras que caen del cielo, de galaxias, de Majmu'a Shamsiyya, lo que está rodeada, 11 planetas que están cerca del Sol, quiere decir antes que salir de galaxias. Hay piedras sueltas, millones, millares, trillones de piedras. Y caen, pero nuestra atmósfera nos protege igual como nuestra piel protege a nuestro sangre que tenemos adentro del cuerpo, para que no salga el sangre, para correr, para que te sale, para que vas a quedar sin sangre, es nuestra piel, quiere decir, protege a nuestro cuerpo. Nuestra atmósfera protege a toda la humanidad que vive aquí. Las piedras que caen mucho, caen en la mar, caen en la tierra, en las montañas, caen, pero no molestan a la gente, no vienen encima de la cabeza de la gente las piedras que caen del cielo. Hay piedras que se queman, la atmósfera, cuando se chocan con la atmósfera se queman, llegan a la tierra nada, es polvo o nada, pero hay piedras que llegan muy grandes. Pero lo que quiero decir aquí es, hay unas normas, hermanos, hermanas. No vamos a reír ahora al Dios, vamos a reír a las profetas, vamos a reír porque a lo mejor el Dios, si se enfada al Dios, nos va a cargar todos. No llega un segundo, hermanos, hermanos. Mientras estamos hablando de nosotros, por ejemplo, la humanidad, riemos unos a otros, eso no pasa nada, pero hermanos, hermanas, como las profetas que vienen, que el Dios lo ha mandado para que nos lleve a la gloria, para que nos enseñe educación, respeto a los niños, a las mujeres, a los padres, a las familias, y sí a la paz, sí al amor, sí a cariño, sí a cosas así, y nosotros ahora tenemos que ir a contra esta gente, por 20 personas que salgan, que se gustan hacer esto, sí, que nosotros no estamos los musulmanes a contra derecho de expresión, no, hermanos, hermanas, pero esto tiene normas, igual como todo. Cada cosa que existe en la planeta esta tiene sus normas. Por ejemplo, los camellos tienen las normas. Tienen que coger la gente y llevarlo al, como se llama, a donde quieran. Los caballos igual, los burros también. Todo tiene las normas, hermanos, hermanas. Árboles tienen las normas. Humanos tenemos las normas, sin pasar de las normas, hermanos, hermanas. Cada cosa está en esta planeta azul, tiene las normas. No tenemos que los humanos tenemos que perder toda nuestra humanidad. No, hermanos, hermanas, tenemos que ayudar unos a otros.
señalar unos a otros. Yo soy musulmán, lo digo, sí que soy musulmán, rezo a Allah, creo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y creo a todos los profetas de Adam y Eva hasta el último, y tengo que respetar a otra gente. No tengo que atacar a nadie, ni matar a nadie, ni insultar a nadie. Pero hermanos, hermanas, un gran saludo para todos. Ojalá que no repita esto. Las cosas que pasan, que sabemos en este mundo de cuando existe la planeta, hay gente mala, hay gente buena. Y nosotros no vamos a coger la gente mala, mezclar la gente mala con la gente buena. Lo que hace por ejemplo, un chino, a un indio, a un asiático, a un francés, hoy vamos a decir todos que toda la gente sabemos que toda la gente son a contra lo que está pasando, europeos, todo a contra estas caricaturas que salen. Y esto, vamos poco a poco, esto lo van a quitar, esto no lo van a repetir. Y nosotros los musulmanes hemos dicho, no estamos a contra del derecho de expresión, no, estamos a contra de la gente que se ríen a nuestra profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y demás, no estamos a contra, quiere decir, tenemos que matar o tenemos que enfadar. No, que estábamos hablando con corazón lo que piensa el mundo musulmán, porque esto afecta a todo el mundo árabe, a todo el mundo musulmán. Y la gente que hemos dicho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo tienen más que sus padres, más que su madre, más que sus hijos. Y lo que pedimos la paz para este mundo a todos nuestros hermanos, que nosotros, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda la gente que estudian para saber lo que ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se van a quedar llorando. Y sabemos que la gente, mucha gente que no saben. Sabemos si hay alguno hace alguna cosa, no lo mezclamos con el Islam, hermanos, porque el Islam no mata, el Islam no es terrorista, el Islam no es fanáticos, no es radicales, el Islam es la paz con todos los hermanos. Todo lo que vive en África, en Asia, en Europa, en todo. Tenemos que ayudar unos a otros como hermanos. Nosotros antes, cuando somos niños pequeños, recuerdo yo cuando soy niño pequeño, conozco los europeos y los cristianos y las monjas y gente buena, pero estos siglos, los últimos siglos, estamos conociendo unas gente que son, por ejemplo, estos radicales están en todo lado. Nosotros, hermanos, hermanas, que nosotros los musulmanes nos gusta si vimos a alguna persona salir, igual como Hitler, que estaba matando a los judíos. Los musulmanes somos a contra Hitler, somos contra toda la gente que mata cristiano, o mata musulmana, o mata judío, o mata chino, o mata indio, o mata africano. No, hermanos, hermanas, que todos somos humanos, que todos tienen sangre igual como nosotros, que todos tienen alma igual como nosotros. Viven en este planeta azul, no vienen de galaxias, están aquí. Y tenemos que ayudar unos a otros, porque ya hemos dicho que hay unas normas en esta atmósfera donde vivimos, en este planeta azul hay unas normas. Miráis, vivimos en 29 de la Tierra y 71 es la mar. 71 es la mar y 29 es tierra. Hermanos, hermanas, que la mar respeta su sitio, está en su sitio, la tierra está en su sitio. Hermanos, hemos dicho que, por ejemplo, cuántos pescados que nacen en la mar y cuántas vidas nacen ahí y mueren ahí. Por eso Allah ha hecho la mar agua salada. Porque si fuera agua, agua salada. Pero si fuera este agua de la mar es dulce para beber. El agua de la mar quiere decir donde vamos a pescar la mar. Si fueran dulce, no podemos vivir en 29 de la tierra, porque se va a pudrir todo. Se va a pudrir. Por eso Allah lo ha hecho salada para que no se pudren el pescado y vidas que nacen y células y de hierbas, del coral, de cosas que nacen millones y billones y trillones y trillones de vidas que nacen en la mar y mueren en la mar. Hay normas, hermanos y hermanas. El sol tiene el calor que más que el rojo sale para matarnos, pero nuestra atmósfera lo echa. Hay normas en todo, hermanos y hermanas. Todo esto trabaja para nosotros. ¿Por qué somos así? ¿Cuándo vamos a cambiar? Estamos en siglo XXI. Tenemos que aprender de respetar unos a otros. Todo cristiano, chino, indio, africano, lo que vive de Amazonas y echar la mano unos a otros. No que tú eres no sé qué, yo soy no sé qué, que no sé qué, si salió alguno, por ejemplo, ha hecho alguna cosa, no, porque son iguales, porque esta gente son así, porque estas cosas lo que dice la gente no tiene ni un 0,00 por millar de razón. El Islam es religión de la paz, todos lo saben, los cristianos, los políticos, los gobiernos, todos lo saben, es del Islam.
El Islam no dice que matar o que hacer daño a la gente, pero si la humanidad hay humanos en todo lado, ahora hay humanos en todo lado, no quiere saber nada con la verdad, no quiere saber nada, ¿sabes? Por ejemplo, hacen cosas malas, después ya lo ponemos por ejemplo, al Islam o a esto, no, hermanos, hermanas, ojalá que llegue una paz muy grande a este mundo, que ojalá que no vuelvan a hacer más caricaturas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah está con él, porque mira lo que está pasando en todos los árabes, todos los musulmanes están afectados. Y las universidades y los coles de Europa, porque son gente en Europa, hay mucha gente inteligente, mucha. El gobierno ya tiene, por ejemplo, tiene policías, tiene inspectores, tiene inteligencia, saben todo. No mezclamos lo que hace una persona con, no, que los musulmanes, no, aquí hay normas, cosas, ¿entiendes? Nosotros los musulmanes solo lo que pedimos la paz y no a terrorismo, no a racismo, no a fanatismo, no a esto, sí a la humanidad, que queremos que el Dios nos lleve todo a la gloria, es que tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos que no hacen daño a nadie, no roban, no matan, no hacen cosas malas, y somos humanos y vivimos juntos de aquí a tiempos cuando existe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habían cristianos, habían judíos, habían musulmanes. Sí, hermanos, hermanas, que la verdad me gustaría compartir con vosotros este vídeo. Como siempre, pedimos a la paz, a la gente que una paz grande para este mundo. Mira lo que está, cosas de enfermedades, de esta, aún nos falta más, hermanos, los sabios ya sabes, dicen que hay más de 7.700 enfermedades diferentes. Ahora, el tiempo que tenemos, hermanos, de verdad, que pedir perdón al Dios, a lo que ha hecho esto, cada uno como se llama, pero nosotros lo llamamos Allah, los españoles lo llaman Dios, los ingleses lo llaman oh my God, todos sabemos que tenemos Dios adentro, por eso hablamos, cuando estamos enfermos en hospitales, tenemos problemas, lo que sabemos decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, todos. Musulmán dice Allah, Allah, cristiano dice Dios mío, inglés dice oh my God, oh my God, oh my God. Y hermanos, hermanas, que la verdad, que la humanidad, cuando vamos así, vamos mal camino, uno ataca a otro, envidias, odios, estas cosas traen solo mal al mundo. Nosotros queremos vivir y vosotros queréis vivir en paz, nuestros hijos que vivan en paz, las puertas abiertas en todo el planeta. Y el Dios nos perdona y nos ayuda y nos quita los problemas y volvemos a la normalidad, hermanos, hermanas. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, hermanos, hermanas. Nosotros hemos dicho las palabras entendidas. Nosotros no somos a contraderecho de expresión de los franceses, no. Estamos a favor, pero hermanos, hermanas, mientras afecta a otra gente, esto trae solo mal a todo el país de Francia, porque ahora la gente como forma de pensar, porque yo soy musulmán, soy del norte de África, quiero a todos, he vivido con todos, no tengo problema que esto es rojo, esto es blanco, esto es amarillo, esto es chino, esto es indio, no, tengo todos los humanos, yo sé que son hijos de Adán y Eva, y respeto a gente que están aquí, yo sé gente que creen, gente que no creen. Pero hermanos, hermanas, cuando pasa estas cosas en el mundo, después lo que va a quedar solo odios entre la humanidad. Cualquiera que se vaya de vacaciones a un país de árabe y que siente como él ha hecho algo malo. No, hermanos, hermanas. Esto ojalá que pidan perdón a todos los musulmanes, que no mezclen la profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con las caricaturas para que lo ríen después la gente del mundo musulmán, porque piensan así, que mira, ¿entiendes? Después, como si fuera estáis dando el punto a los radicales, a la gente mala, a la gente que hacen cosas que con el nombre del Islam, pero el Islam no ha dicho esto. Pero nosotros como musulmanes que viven aquí en Europa, en España y tal, todas las mezquitas, toda la gente, 99 de gente, todos son buenos, todos son trabajadores y buenos, y a favor la paz, a favor la humanidad, a favor libertad, a favor... Y nos conocen aquí todos, los gobiernos, los policías, los inspectores, nos conocen todos, saben cómo somos, saben hasta cómo pensamos adentro.
Pero no vengan 5 o 6 personas para mezclarnos porque esto es derecho de expresión y fictar a 2 millones de personas y después, igual como uno tira gasolina, otra tira fuego, otro tira gasolina, otro tira fuego. Hermanos, ¿dónde nos va a llevar esto? A una ruina. Y hermanos, hermanas, ojalá que llegue un gran La Paz. Ojalá que no repiten hacer esto. Que los europeos miran los intereses que hay en el mundo entero y otro mezclados todo y ahora envidias porque tú eres africano, yo soy no sé qué, tú eres esto pesa de 4 personas, nos van a arruinar el mundo entero. No, hermanos, hermanas, nosotros a favor la paz, a favor libertad, no a terrorismo, no a racismo, no a fanatismo, no a caricaturas por las profetas. A mí me da igual, será Jesucristo, porque las caricaturas, si nosotros lo hacen las caricaturas malas por el Jesucristo, lo tenemos igual. No nos gusta. El Jesucristo sabemos que es profeta de Dios. La María, Madre de Jesús, sabemos que es el mejor mujer que ha hecho Dios de la planeta. Ha dado una cosa que no lo ha dado a nadie de las mujeres. Allah dice en Corán, el Jesucristo, Sayyiduna Isa, مثل عيسى كمثل آدم. El por ejemplo de Isa, de Jesús, igual como Adán, porque el Adán se ha nacido del barro, el Jesús nacido sin padre. Porque el Dios quiere que el Jesucristo que salga al mundo y ya está. El Dios cuando quiere alguna cosa, ya está. No llega un segundo, ya está. Si Dios nos quiere castigar, no llega un segundo, ya no existe ni un humano aquí. Si el Dios te quiere ayudar, si por ejemplo a lo mejor te van a decir los médicos del mundo todo, vas a morir, que tienes un cáncer que te queda 4 días. El Dios, si no quiera que mueras, vas a quedar viviendo 60, 70 años, no mueres. Esto es el Dios, hermanos, hermanos. El Dios dice, إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. Dice Dios, si quiero algo, quiere decir un tiempo, no llega ni un milímetro de segundo. Quiere decir, un segundo lo repartimos abajo, no llega y estamos tal, pero no. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña cómo tenemos que vivir como hermanos, porque sabemos que tenemos cerebro, hermanos, hermanas, tenemos cerebro. La humanidad lo que sabe primero del mundo, sabemos que somos capaces de hacer muchas cosas buenas porque tenemos cerebro. El primer descubierto de la humanidad, el cerebro. Y no lo usamos, hermanos, hermanas, lo usamos solo para hacer odios entre nosotros y matar entre nosotros y cosas malas. No, hermanos, hermanas, tenemos que pensar. El primero es saber lo humano que tenemos cerebro. Los humanos, quiere decir de Adam y Eva, que sabemos que tenemos cerebro. Esta cosa mala, esta buena, esta lo podemos hacer, esta no, esta es así. Después, el fuego. Sabemos que podemos encender el fuego. En 20 segundos era el fuego y después el pan. El gran descubrimiento de la humanidad es el pan. Pues hermanos, hermanas, tenemos que estudiar porque en este mundo no podemos saber todas las cosas de una vez. Y cuando existe el mundo y la gente va estudiando hasta cuando llegamos al siglo XXI, sabemos mucho, ahora todo habla, teléfonos hablan, iPad hablan, láser habla, magnetis habla, escáner habla, GPS habla, células hablan, hierro habla, cobre habla, todo habla, animales hablan, sabemos que tienen idioma, hormigas han llegado los sabios de saber que tienen idioma, las hierbas saben, ¿entiendes, hermanos, hermanos? Pues esto tiene un Dios para esto, el Dios que nos manda las profetas y tenemos que respetar todos los profetas y religiones que existen en la planeta, en todo, y sin hacer daño unos a otros. Y nada más, hermanos y hermanas, una paz grande para todo el mundo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Subhanallah wa bihamdih nastaghfiru wa natubu ilayh. Un saludo para todos, hermanos y hermanas. Un gran la paz para todos, inshallah.